unos documentos que me pidieron algunos de ustedes y era lo último que me hacía falta por regalarles por ahí. ¿Listo? Para trabajar con deportistas, la motivación, reestructuración cognitiva, relajación, visualización, ansiedad y otro ejercicios de motivación. Y también pues me preguntaban sobre cómo funcionaba el cerebro cuando las personas cumplían las leyes, las normas, la parte legal. Entonces hay algo de bioética, de neuroética, perdón, de neurociencia y la parte del derecho. Bien, entonces esa información, entonces cuando llegue Juan ya está por ahí la información. Entonces nada, vamos a empezar por aquí o más bien continuar porque ya habíamos empezado esta parte. Al finalizar la clase vamos a ver un pequeño video que me parece muy interesante para, sobre todo que trabaja la parte de ajustes curriculares, perdón, sí, ajustes curriculares en actividades muy específicas. Entonces, con ese video vamos a hacer una actividad que ya sería la actividad final para que ustedes se vayan con esas ideas para que implementen en sus clases. Y también, si alcanzamos, miraremos ahí yo cómo utilizo a veces la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, mallas, planeaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hoy terminamos a las 9 de la mañana. Bien, entonces vuelvo y los felicito. De verdad, pues ha sido un ejercicio muy bonito. He estado muy contento estos 9 días de clase. Ustedes han sido muy generosos conmigo dentro de ese proceso de retroalimentación. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a dar cumplimiento con la temática pues planeada, ¿cierto? Estamos en estrategias y pues vamos a ir mirando poco a poco y al final ya pues de la clase haremos como una retroalimentación, unos comentarios finales. ¿Listo? De verdad, muchísimas gracias. Pues hoy, por ejemplo, algunas personas sé que les ha tocado madrugar, sobre todo los que viven en México, en un sector de México, pues que es una hora antes. Y pues ya los compañeros de Chile, Argentina, ya estamos en media mañana. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar por aquí. Habíamos quedado en estrategias atencionales. ¿Sí? ¿Recuerdan esta imagen? Yo les dije que las utilizamos para hacer un diagnóstico. ¿Listo? Esta herramienta es para hacer un diagnóstico. Y esa herramienta nos sirve en el momento que estamos en la clase y le decimos al estudiante, ¿cierto? Lo cuestionamos. Pero a veces no sabemos cómo cuestionar para hacer ese diagnóstico. ¿Sí? Este es como un diagnóstico pedagógico que no importa si somos directores de grupo o no, sino en cualquier clase, si yo veo que hay unas dificultades ahí en el salón, tomo este recurso, lo utilizo, ¿sí? Y, y hago como una caracterización de los diferentes estudiantes de acuerdo a sus habilidades ejecutivas, ¿sí? Esto básicamente estamos evaluando es funciones ejecutivas. Bien. ¿Y por qué? Antes de mostrar por acá, ¿y por qué em, estamos hablando de funciones ejecutivas? Porque no sé si vimos ese video antes, pero sí, creo que sí lo vimos. Pero las funciones ejecutivas son fundamentales para el éxito académico y el éxito personal. Estos son, digamos, como un predictor de ese éxito posterior. ¿Sí? Entonces es importante también trabajar con esto, además de los contenidos de las clases, no solamente desde lo que yo debo aprender en cada una de las asignaturas, sino las habilidades básicas para la vida. Entonces dentro de eso están estas habilidades que estamos nombrando acá. Bien, entonces para la atención hago estas preguntas. Puedes fijarte cuando tú quieres en un punto determinado, ¿cierto? Nos está hablando de distractibilidad. Te concentras en hacer algo con facilidad si se te, fas- si se te, si te hace falta, perdón. Nos están hablando de una atención sostenida,
reconoces las cosas que son importantes y las que no hace falta que recuerdes, ¿sí? De distractibilidad también. Te acuerdas de lo que tienes que hacer, aunque pase un tiempo largo. Te aíslas sin dejar que te molesta lo que ocurre a tu alrededor. Esto es muy importante, sobre todo en las aulas de clase. Si se te va la cabeza, rectificas y vuelves a ponerte en la tarea. Y estás alerta y te das cuenta con rapidez de lo que pasa, ¿sí? Es de volver a, a poner atención en las actividades. Y dentro de estrategias, vamos a ver las mismas tres como conjuntos, estrategias de contexto, de modelado. Vamos a ver. Primero, este ya lo habíamos visto anteriormente, el tema del reloj, el uso de un reloj, de un cronómetro, ¿sí? Ya sea en la pared, ya sea proyectado o ya sea mediante una alarma en nuestro celular. Este es otro importante también, dejar explícito cuánto tiempo para preparar materiales, ordenar nuestro escritorio antes de comenzar una actividad. ¿Sí? A veces nosotros no somos sistemáticos en ese sentido. ¿Sí? O sea, todo se hace por entrenamiento y hasta cosas tan sencillas como ordenar y preparar los materiales de clase, ellos lo deben hacer en función de un tiempo determinado, ¿sí? Y yo, si me anticipo desde las etapas más tempranas, incluso desde el preescolar, les enseño a que máximo me voy a demorar 2, 3 minutos ordenando, preparando mis materiales y luego empiezo a disminuir los tiempos y para hacerlo más rápido, más efectivo. Y luego ya en el orden de los segundos logro que los estudiantes se preparen. Entonces es un entrenamiento. Digamos que todo lo que, todas las habilidades se entrenan. A veces nosotros pensamos que es tan fácil como decir, prepárense y ordenen. Pero en cuánto tiempo, de qué forma, ¿sí? Hay que entrenar todas esas cosas. Y eso, pues, claro, a veces uno dice, pero a mí no me lo enseñaron, profe, y yo soy muy ordenado. De pronto no te lo enseñaron, pero sí practicaste, ¿cierto? Esa habilidad. Tercer punto, planificar en el desarrollo de la clase tiempos para que el alumno reproduzca las instrucciones, verbalizándolas en alto o para sí mismo. Recordemos las autoverbalizaciones que hablamos anteriormente para esa puesta en escena, para esa iniciación de la actividad del ejercicio como tal, académico. En este sentido, también nosotros como docentes debemos ser realistas, ¿sí? Si yo tengo 45 minutos para una clase, si por ejemplo yo hoy tengo 2 horas de clase, entonces necesito planificar, ¿cierto? También esos tiempos de intervención de ustedes, esas preguntas que ustedes de pronto me hacen a veces y todas las actividades que vamos a ver en cada clase. En ese sentido, también incluir dentro de esos tiempos de planeación eh, momentos donde el estudiante verbalice autoinstrucciones, ¿sí? O instrucciones generales de la clase. Y entonces, y que yo lo ponga, ya sea como en coro, a todos a reproducir las instrucciones, o uno, elija uno, quizás al que más le cueste esto de la secuenciación, de la iniciación de la actividad, de la atención, que él mismo las verbalice, ¿sí? Entonces, si yo tengo a un compañerito, Santiago, por ejemplo, que es el que más le cuesta, a él de vez en cuando le voy dando esa instrucción. Bueno, tú vas a decirnos hoy qué vamos a hacer, ¿sí? Y le voy dando el paso a paso. Luego entonces lo voy entrenando en función de eso y le anticipo. Entonces, Santiago, voy a dar las instrucciones. No las voy a escribir. Hoy vamos a entrenar memoria, ¿sí? De esta parte de las instrucciones de clase. Entonces, te vas a almacenar, vas a intentar recordar todas las instrucciones que les voy a dar y luego tú las reproduces. Esto que acabo de decir tiene que ver con un ejercicio un poquito más avanzado, ¿sí? Claramente al inicio, instrucciones una por una a la vez, y ellos van ejecutando. Pero
Ya un poquito más avanzados, ya les digo, le hago esa anticipación, lo preparo para que memorice y esté atento y luego le doy la oportunidad, bueno, dinos qué es lo que tiene que hacer con tus propias palabras, pero pues claramente relacionado con lo que yo también les mencioné. Y ellos pues ahí reproducen las ideas. Entonces, si son 3 minutos, si son 4 minutos, incluir en la planeación esos ejercicios también. Realizar descripciones detalladas verbalmente y por escrito de objetos, situaciones y experiencias. Eso me parece súper interesante. Son ejercicios básicos atencionales. Entonces yo les pongo una imagen, por ejemplo, en clase, y elijo a un estudiante y le digo que describa detalladamente qué es lo que ve. ¿Sí? Con detalles, colores, formas, qué cosas ve, objetos que observa, ¿sí? Y entre más compleja sea esa imagen, mucho mejor, ¿sí? Y ahí estoy entrenando esa capacidad de prestar atención a los detalles y de sostener la atención, así sea por algunos segundos inicialmente, ¿sí? Y estar reproduciendo, eh, digamos que estoy también permitiendo al niño que desarrolle esas habilidades verbales, argumentativas o descriptivas, que normalmente ellos les da mucha pena hablar en público. Entonces, si es un paisaje, fácilmente ellos lo van a poder describir y con total confianza. Pero si yo le digo, prepara una exposición sobre, sobre, no sé, sobre las células procariotas, entonces ellos pues le va a tener más miedo a esa experiencia si lo lanzo de una vez en ese sentido. Entonces, importantísimo generar esos espacios donde ellos se expresen verbalmente situaciones como esta tan sencillas. Otra de las actividades, por ejemplo, proponer juegos de adivinanzas, pistas que relacionen y deduzcan las respuestas. Entonces, por ejemplo, tenemos actividades. Les voy a mostrar una cartilla que yo utilizo. Me gusta bastante. Si quiere, tomen esa actividad como ejemplo y se pueden realizar diferentes actividades. Ustedes pueden construir esas actividades con base en esta actividad que les voy a mostrar a continuación. Entonces, son ejercicios de lógica. Yo tengo, yo tengo una cartillita que pues hace parte de... Uy, perdón. No sé por qué me dio hipo. Hace parte la cartilla, libro estudiante. Esta cartilla hace parte de una asignatura que se llama Hábilmente, que nosotros trabajamos en el colegio. ¿Listo? Es una cartilla con muchas actividades para desarrollar habilidades. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que me gusta bastante. Ya se los muestro. Y sé que ustedes también han trabajado con este tipo de ejercicios. Es razonamiento lógico, esta de acá. Entonces, es como una especie de acertijo, pero los niños tienen una descripción, ¿sí? Y deben con las pistas desarrollar la pregunta, ¿sí? ¿A qué se dedica? Perdón, sí, ¿a qué se dedica cada una de las personas? Entonces dice, tres personas, Juan, Jacinto y José, tienen dos ocupaciones cada uno, ¿sí? Cada una de estas personas se dedica a dos cosas. Entre ellas hay un jardinero, un conductor, un carnicero, un músico, un pintor y un peluquero.
Entonces tenemos 3 personas para 6 profesiones. Y con estas pistas, ¿vale? Con estas pistas nos permite desarrollar a qué se dedica cada uno de ellos, a qué se dedica Juan, a qué se dedica Jacinto y a qué se dedica José. ¿Listo? Y son actividades que me gustan mucho porque desarrollan ese razonamiento lógico verbal que incluso también sirve para las matemáticas. ¿Listo? Este librito, vuelvo y les digo, hace parte del grupo Santillana, se llama Hábilmente. Si ustedes esto lo tienen en sus colegios, es muy bueno. La verdad, pues nosotros lo utilizamos bastante de grado primero, de primaria, hasta grado noveno. Bien, ese es un ejemplo de cómo poder, por ejemplo, trabajar esa parte de las adivinanzas. Esa partecita de las adivinanzas y actividades de pistas. Otra estrategia, establecer contextos de competición donde para realizar las tareas se deben hacer de manera aleatoria con respuestas, estímulos auditivos o visual. Entonces, claro, una competencia sana, aunque yo personalmente, esos ejercicios de competencia me cuestan mucho como gestionar, ¿sí? La verdad, esta estrategia, yo la recomiendo, pero me cuesta muchísimo, me cuesta bastante, porque pues ellos como son tan competitivos, y no son competitivos en el sentido de que quieran ganar, sino que quieren que el otro pierda. Entonces es un enfoque bastante, bastante raro de la competencia y me pasa con todos los estudiantes de sexto a noveno grado que les doy clase. Ellos básicamente prefieren que el otro no gane a que incluso ellos ganen. Entonces es complejo para mí controlar eso. Pero pues yo sé que hay profes que sí les sirve un montón el tema de las competencias, de las actividades con algún premio, con algún tipo de estímulo de esa parte. Otra actividad, localizar visualmente objetos o palabras en imágenes, mapas, textos, audios o revistas. Entonces, ejercicios como el de antes, que estábamos hablando de describir verbalmente algunos objetos, situaciones, experiencias o imágenes. También acá hacer como la típica actividad de descubrir algo dentro de un mapa, dentro de un texto, dentro de un audio, ¿cierto? Eso es estimular la atención y se puede hacer en grupos. Estrategias de modelado, entonces visualizar secuencias de estímulos rápidos o atractivos, realizar discriminación perceptiva, semejanzas y diferencias, practicar ejercicios de escucha activa, donde exista el contacto visual, el parafraseo y se hagan preguntas aclaratorias, generar autoinstrucciones, establecer controles de tiempo intermedios para dar una oportunidad de focalizar en la tarea de nuevo, realizar secuencias o actividades en el orden inverso al habitual, ¿sí? Esto a veces sirve también, entonces en series, secuencias, listas o tablas, perdón, eh, empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? O empezar de adelante hacia atrás y generar como ese hábito de que hay un orden como tal y ellos entiendan que cuando empezamos de lo último hacia lo primero, pues no tiene un sentido. Entonces que ellos encuentren un sentido a lo que nosotros les proponemos como una secuencia lógica a partir de ese sinsentido que propone el orden inverso. Realizar evaluaciones intermedias del desarrollo de tareas. Entonces, mientras que ellos están em,
haciendo sus actividades, hacer un ejercicio autoevaluativo, cómo vamos, cómo se han sentido, etcétera, etcétera. Escribir la secuencia de instrucciones una vez recibidas y contrastar con el compañero. Utilizar rutinas de pensamiento, es decir, acostumbrarles a seguir patrones de percepción, análisis y aplicación de la información a otros contextos, siguiendo patrones fijos. Repetir mensajes cortos para habituar los protocolos de actuación en el aula o fuera del aula de clase. Y estrategias de desafío, entonces marcar los tiempos para completar tareas, pactar contratos de aprendizaje, entonces donde todos se pongan de acuerdo para elegir, por ejemplo, algunos contenidos a profundizar, tiempos a completar las tareas, etcétera, etcétera. Premiar con actividades cercanas al interés del estudiante, generar tareas de longitud adecuada e introducir escalas de metacognición. Bien, continuamos por aquí con estrategias de motivación. Preguntas como ¿qué haces bien y disfrutas con ello? ¿Qué te gusta aprender más? ¿Qué haces con esfuerzo sin que nadie te lo pida? ¿En qué cosas sientes que mejoras cada día? ¿Qué haces cuando algo sale mal? ¿Y por qué prefieres que te adivinen, perdón, te admiren tus compañeros? Entonces, todo esto tiene que ver con con esa motivación que tenemos cada uno de nosotros en el ejercicio de las actividades de clase. Estrategias de contexto. Entonces, tenemos proporcionar recompensas y premios asociados a los procesos de la ejecución, la calidad de la interacción entre compañeros, la creatividad, la gestión del riesgo y en el aprendizaje. Alentar la participación y la colaboración entre todos, ofrecer una retroalimentación precisa y oportuna, despertar la curiosidad por diferentes tareas, presentándola de forma atractiva y misteriosa, razonar el sentido que tienen las cosas, cómo se realizan, por qué se realizan, realizar actividades con intereses previos a esas necesidades vitales que ellos disfruten, crear un contexto de trabajo eficaz, sin tiempos muertos, de manera ordenada, ¿sí? Utilizar recursos adecuados disponibles, crear un contexto donde el miedo o el error no se penalice. Eso es importantísimo también. Estrategias de modelado, entonces tenemos crear tareas para que la solucionen en equipo, dinámicas de grupo que refuercen el autoconcepto y la conciencia de la propia capacidad. Por ejemplo, hacer un círculo de la confianza, donde ellos pues en un organicen el salón en círculo y se estén mirando cada uno de ellos y hablemos de cosas personales, proponer modelos que despierten la admiración y el deseo de parecerse a ellos, crear conciencia de por qué lo vamos a hacer, de por qué lo que vamos a hacer es necesario, incrementar la intensidad de la actividad mediante el control de los tiempos, estrategias de desafío, trabajar por proyectos, crear situaciones de aprendizaje que requieran soluciones prácticas, introducir elementos de competitividad entre grupos, vincular recompensas a la calidad del logro, incrementar el grado de autonomía, generar desafíos abiertos, proponer tareas complejas y generar tareas cuyo resultado final tengan un uso real en la vida cotidiana no escolar. Para la gestión emocional, entonces tenemos estas preguntas de verificación, cómo reacciona tu cuerpo cuando estás emocionado, cuando te emocionas. ¿Sabes qué cosas te influyen más en tu estado de ánimo? Puedes calmarte a ti mismo cuando lo necesitas. Describes con facilidad lo que sientes en cada momento. Reconoces cómo influyen tus sentimientos en las
las decisiones que tomas, evitas situaciones que generan malestar y comprendes cómo se sienten los demás ante distintas situaciones. Estrategias de contexto, crear espacios seguros donde se expresen sin miedo. Es importante eso, ser muy estricto, ahí sí, impidiendo burlas, los famosos motes o apodos, el sarcasmo, etcétera. Propiciar experiencias de alta intensidad emocional en el aula de manera positiva. Evitar situaciones de conflicto entre pares. Utilizar el sentido del humor, el entusiasmo para proponer tareas y un clima distendido. Buscar tiempos para la atención personal y la comunicación de uno a uno. Esto me parece muy importante, la verdad. Cuando sea, entre más personal sea esa atención y ellos lo sientan de verdad muy íntimo, en el sentido obviamente profesional y dentro de la relación docente-alumno, ellos generan una conexión muy interesante y avanzan en su proceso académico fácilmente. Reforzar positivamente las expresiones emocionales adecuadas, combinar tiempos de concentración con tiempos de distensión emocional, cambia la cultura de la evaluación celebrando los aciertos, recompensándolos y generando ayuda mutua, hacer visible, es decir, mostrar el trabajo bien hecho de los alumnos utilizando alabanzas objetivamente merecidas. En estrategias de modelado tenemos reconocer el propio temperamento e identificar explícitamente las tendencias a reaccionar, trabajar un vocabulario relativo a las emociones. Esa parte de vocabulario lo podemos trabajar en asignaturas como el inglés, las ciencias sociales y obviamente en la asignatura de lenguaje. Verbalizar sentimientos ante situaciones críticas, tanto positivas como negativas, cómo me sentiría si tal cosa, ¿cierto? Hacer ese análisis. Expresar emociones mediante los lenguajes artísticos. Esto sirve muchísimo. Colegios con enfoques artísticos ayudan muchísimo a los niños a mejorar esta parte. Establecer rituales positivos, como el típico, los saludos al entrar al salón. Sobre todo funciona con los niños más pequeñitos. Trabajar a partir de textos, historias para relacionar todo lo que tiene que ver con reacciones y emociones. Hacer entrenamiento en expresión emocional y crear herramientas de coevaluación y autoevaluación con estándares de evolución positiva. Aprendizaje que incluyan aspectos subjetivos relacionados con el modo como se sienten durante el aprendizaje. Sí, no solamente es cómo rendí, llegué temprano, cumplí con mis actividades, sino cómo me sentí, ¿sí? Con esa clase. Estrategias de desafío. Generar situaciones de aprendizaje que incluyan reconocimiento de emociones. Extrapolar lo trabajado en clase a distintas situaciones de la vida no académica. Roleplay, entonces simulaciones, debates y actividades donde ellos asuman un papel, interacción directa con miembros de la comunidad, entonces no solamente con los otros profes y estudiantes, sino con personal, por ejemplo, de servicios generales, del área de cafetería, del área administrativa, de secretarías, todo eso, hacer una interacción con ellos y de pronto hacer encuestas, preguntas, entrevistas relacionadas con esa parte emocional y cómo se maneja las emociones en la comunidad. Participar en procesos democráticos y de toma de decisiones, elaborar proyectos intergeneracionales donde se les permita comprender las perspectivas de adultos o de niños más pequeños en situaciones que afectan esa parte emocional, técnicas del círculo y las asambleas, eso pues ya lo habíamos hablado, el círculo de la confianza,
experiencias en el mundo adulto. Entonces, por ejemplo, un día con un ingeniero, un día con un médico, etcétera, etcétera. Producciones musicales y artísticas. Y seleccionar símbolos de pertenencia y rituales, por ejemplo, establecer himnos, canciones o despedidas como tal, donde ellos se sientan representados. Bien, vamos a, antes de ver esta parte de mentalidad de crecimiento, que es importante, les voy a mostrar un videito, el de Rafael Yuste. Si quieres ya les comparto de una vez. Alejandra, creo que sí, Alejandra. Ya les comparto ese eh, Rafael Yuste sobre el parte de la parte educativa. Este es el de Yuste. Este sí está en español porque él es un, valga la redundancia, un español. Rafael Yuste, pero trabaja en Estados Unidos y hace parte del proyecto Brain, el famoso proyecto Brain de Obama. Bien, ya me pasó el hipo, entonces ya estoy un poquito más tranquilo. Bien, vamos digamos, a cerrar esta idea con el video, pues quedó bastante claro lo que les quería mencionar. Y pues esta diapositiva también tiene o habla sobre esa partecita, ¿sí? Sobre desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y digamos que aquí lo tomamos desde dos, digamos, conceptos diferentes. Carol hablaba de una mentalidad física y perdón, una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Y aquí, pues, el libro de José Marina lo habla desde una actitud reactiva y una actitud proactiva. Entonces, digamos que es muy similar el concepto. Entonces, de una persona reactivo a pasar a ser una persona proactivo. Es decir, el reactivo dice lo intentaré, ¿sí? Y el proactivo dice lo haré, ¿sí? El reactivo dice es que yo soy así, no puedo cambiar, ¿cierto? Y el proactivo dice, bueno, puedo mejorar. La mentalidad, digamos, reactiva dice no puedo hacer nada. Y el proactivo dirá, examinaré las posibilidades a ver qué se puede hacer, ¿no? El reactivo le echa la culpa al otro, ¿no? Me obligan a hacerlo, es que no fue mi culpa, ¿sí? Y el proactivo dice, aunque pues influenciaron las personas en mí, pues yo elegí hacerlo. Ese es un tema más de aceptar. El reactivo habla de no hay salida y el proactivo habla de debe haber una solución. Y el reactivo lo mismo habla del entorno y no de lo que él puede hacer. Me arruinaste el día. Y pues el proactivo dice, no permitiré que tu mal estado de ánimo me contagie, ¿cierto? Entonces, esa mentalidad fija y esa mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes hay que desarrollarla. Vamos a retomar un poquito el DUA para revisar unas pautas de verificación y unas preguntas que nos debemos hacer al momento de aplicar esas pautas. Entonces, para proporcionar opciones para captar el interés. Entonces, puntos de verificación que tenemos, optimizar la elección individual y la autonomía, optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad y minimizar la sensación de inseguridad y los distractores, para proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, resaltar la relevancia de metas y objetivos, variar los niveles de exigencia, fomentar la colaboración en la comunidad y hacer un feedback orientado hacia esa consecución de la maestría en una tarea. Proporcionar opciones para la autorregulación, entonces promuevo expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilito estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida y desarrollo la autoevaluación y la reflexión. Entonces, esto de aquí son preguntitas que yo me puedo hacer
a partir de estos puntos de verificación y cómo las estoy aplicando y si las estoy aplicando bien o mal. Para proporcionar opciones para la percepción. Bueno, esta ya la... Sí. Ofrecer presentaciones tanto auditivas como visuales, ¿sí? Así como eh, múltiples estímulos de diferentes modalidades sensitivas. Para proporcionar opciones en las áreas del lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, calificar el vocabulario y los símbolos, perdón, clarificar la sintaxis y la escritura, facilitar la decodificación de textos, promover la comprensión entre diferentes idiomas e ilustrar ideas principales a través de múltiples medios. Para proporcionar opciones en la comprensión, activar conocimientos previos, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Destacar patrones y características fundamentales como ideas principales y relaciones entre ellas, guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación, y maximizar la memoria y la transferencia y la generalización. Si ustedes ven, casi que todo el trabajo tiene que ser realizado por ellos, ¿sí? Eh, Cambiar esa modalidad de hacer clases magistrales completas, de horas, ellos escuchándonos, a realizar actividades donde ellos participen, ¿cierto? Esa participación activa genera mejores procesos de aprendizaje. Y si ustedes ven todas esas pautas que nos da el diseño universal para el aprendizaje, tienen que ver con ese ejercicio que ellos, los estudiantes mismos, hacen, ¿sí? Y no desde mi, mi discurso, pues, como docente, a partir de las diferentes temáticas que tengo que dar para proporcionar opciones en la interacción física, variar métodos para la respuesta y la navegación y optimizar el acceso a las herramientas, productos y tecnologías. Para proporcionar opciones en la expresión en la comunicación, utilizo diferentes medios de comunicación, utilizar diferentes herramientas para la construcción y la composición y definir diferentes niveles de apoyo graduados para la práctica y su ejecución. Para la parte de proporcionar opciones en las funciones ejecutivas, guiar establecimiento de metas, apoyar en la planificación, facilitar la gestión de información y los recursos, aumentar para la capacidad para hacer un seguimiento a los avances. Sí, todos estos puntos nos hablan de monitorización, planeación, organización, gestión emocional, sí, toda esa parte que ya vimos. Y este es un recurso que nos proporciona el DUA. Ese lo pueden conseguir en la página del CAST, que ya les dije que es esa versión en inglés del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje. Las siglas CAST son unas siglas en inglés que significan lo mismo. Y es como el resumen, esta plantillita es como el resumen de todo lo que acabamos de ver anteriormente, ¿sí? Entonces, las redes afectivas, el por qué, ¿cierto? Cómo capto la atención, cómo mantengo el esfuerzo y la persistencia y cómo autorregulo al estudiante. Si realizamos eso, vamos a conseguir aprendices expertos, decididos y motivados. Las redes del qué, ¿cierto? Esa red de representación, entonces, que tiene que ver con toda la parte de la percepción, el lenguaje y los símbolos, la comprensión. En ese sentido, si trabajamos estas estrategias, vamos a conseguir estudiantes ingeniosos y conocedores. Y las redes del cómo, ¿cierto? Cómo haga las cosas, tiene que ver con esa acción física, la expresión, la comunicación y las funciones ejecutivas. Entonces vamos a conseguir estudiantes estratégicos y dirigidos hacia las diferentes metas. De verdad, esta imagen me parece muy chévere y realmente ustedes pueden utilizar estos tres recursos, estas tres redes para eh, planear sus clases, ¿sí? Entonces, dentro de su planeación, siempre tenga en cuenta las redes del por qué,
¿cierto? Siempre tengan en cuenta las redes del qué y siempre tengan en cuenta esas redes del cómo o redes estratégicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a motivarlos? ¿Cómo va a llegar a ellos? ¿Cierto? ¿Cómo les va a brindar la información? Y cómo los va a situar dentro de un contexto, dentro de un marco, en donde ellos van a realizar un paso a paso de la forma de realizar una tarea, de proyectarse en el futuro y de conseguir sus objetivos finalmente. Bien, cuando hablamos también de esta parte del DUA, digamos que de una manera un poquito más profunda, hablamos de flexibilizaciones y ya digamos, un nivel mayor, hablamos de plan individual de ajustes razonables. ¿Listo? Dentro de esas flexibilizaciones, yo quisiera dejarles este mensajito de Vygotsky que dice, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Es decir, primero entre personas y después en el entorno o en el interior, perdón, del propio niño. ¿Sí? En ese sentido, entonces debemos entender que somos personas que interactuamos y que luego va a aparecer esa representación y esa identidad de nosotros. ¿Listo? Importante eso. A mirar el chat. No sé qué les parece este videito, me parece muy interesante. Ustedes no sé qué opinan. El tema de la inclusión. ¿No lo habías visto, Francis? Ok. Es súper bueno. Es súper bueno ese video. De verdad. Eh, sí, claro que les puedo compartir el link. Claro que les puedo compartir el link. Sí, no, es un video de verdad muy chévere. A mí me parece muy bueno para trabajar ese tema de la inclusión. Ya se los, ya se los comparto. Lo que tiene que cambiar es el medio, ¿cierto? Lo que decíamos en la clase de ayer. Ya les comparto el link. Bien, y en función de eso, vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar por acá. Em, Bien, tenemos entonces estos conceptos. La inclusión, entonces, promueve que los niños, las niñas y los adolescentes con necesidades especiales participen en todas las actividades de la escuela, ¿cierto? También tenemos el PIAR, que es una herramienta de planeación y enseñanza que permite a los maestros que puedan conocer a sus estudiantes, ¿sí? Con diferentes capacidades, ya sea con o sin diagnóstico, ¿cierto? Sino como niños y niñas que pueden aprender cosas nuevas, ¿listo? Es otra perspectiva diferente. Y el DUA es un modelo de enseñanza que cuenta con una diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr la inclusión de manera efectiva, minimizando barreras físicas, sensitivas, cognitivas y culturales. Vamos bien, vamos muy bien. Bien, vamos a revisar los momentos claves, uno en la recepción, otro en otro momento en la transformación de la información y la producción de la información. ¿Listo? Tenemos que en la recepción, cuando los alumnos tienen que acudir a diferentes fuentes, ¿cierto? En la transformación, cuando ellos comprenden, valoran, deciden, y en la producción, que es cuando ellos van a crear un producto original. Estrategias para la recepción de la información. Entonces tenemos guías de observación, guías de entrevistas con expertos, glosarios, cronologías, guías para tomar em, apuntes, gráficos de caracterización y gráficos organizacionales. Para la transformación de la información tenemos diagramas de Venn,
tenemos gráficos de caracterización, tenemos ayuda a la ideación, torre inductiva y gráficos para toma de decisiones. Para la producción, entonces tenemos plantillas y esquemas de representación, plantillas para la escritura, formatos de guión y plantillas multimedia o storyboard. Y cuando hablamos entonces de las diferentes barreras, tenemos estas cinco tipos de barreras. Tenemos barreras actitudinales de currículo, metodológicas y didácticas y de comunicación o ideológicas. Entonces es importante hablar de cada una de ellas. Tenemos barreras de currículo o barreras curriculares. Entonces tenemos falta de ajustes al currículo, una enseñanza inflexible, realizar ajustes curriculares después de haber elaborado el plan de clase. Por ejemplo, falta de instrumentos que permiten algunos evaluar algunos niveles de desempeño, un currículo homogéneo, ¿cierto? Un currículo no diversificado y una discrepancia entre lo que se evalúa con lo que se propone. En barreras metodológicas y didácticas tenemos evaluaciones memorísticas y no flexibles, tiempos homogéneos en las diversas actividades. Esto, aunque parezca igualitario, no es equitativo. ¿Listo? En educación inclusiva hablamos de equidad. Y cuando hablamos de equidad, no quiere decir que todos entonces tengan 30 minutos para hacer la actividad. Tiempos homogéneos nos habla de que nos conocemos a los estudiantes, no los hemos caracterizado. Y sabemos que hay niños que no porque tengan una mala actitud, porque no quieran hacer nada, no quieran avanzar, se demoran mucho más, ¿cierto? Y en ese sentido debemos diversificar los tiempos también. Actividades poco o nada significativas, ¿sí? O sea, que no impactan dentro de esa motivación del estudiante y realización de actividades con el mismo nivel de complejidad para todos. Así como el tiempo, la complejidad también debe ser variable. ¿Listo? Eso es importante también. Barreras actitudinales de nosotros como docentes. No conocer un diagnóstico, considerar conductas que puedan ser modificadas, ¿cierto? Entonces, a veces decimos, no, pero es que no sabemos todavía el diagnóstico que tiene el niño. No, no necesariamente tenemos que recibir un diagnóstico, sino de manera pedagógica identificar sus dificultades. Si ya los padres de familia lo llevan a un proceso diagnóstico por la EPS, por psicología, por neuropsicología particular, pues claramente mucho mejor. Pero yo no necesariamente tengo que conocer un diagnóstico del niño para hacer un- una identificación de sus dificultades. Reconocer las particularidades de cada uno es importante, fomentar el feedback cada vez que aparezcan barreras del contexto y promover la autonomía. En la organización tenemos estas barreras que son mala distribución del tiempo, desorden en los materiales didácticos presentados, y una inadecuada distribución del tiempo. Cuando estamos hablando de esas barreras, estamos hablando de nosotros, ¿listo? Y ahí sí hay que hacer un ejercicio de humildad, mis profes, porque a veces sí tenemos esas dificultades. Entonces, revisar dentro de esas barreras cuáles son las que yo suelo tener y las que yo suelo cometer con mis estudiantes. Y en comunicación tenemos una carencia de comunicación asertiva, una escasa retroalimentación positiva y una escasa o nula comunicación con los estudiantes, ¿sí? Bien, entonces, yo les decía y les insistía las últimas dos clases que la inclusión no tiene solamente que ver con niños con dificultades de aprendizaje, sino también con niños con altas capacidades de aprendizaje. En ese sentido, debemos entender
cómo funcionan ellos, ¿sí? Hace algunas clases atrás veíamos que los niños con altas capacidades seguramente tienen un CI por encima de 130, ¿sí? Pero pues eso cómo se puede observar en el día a día. Por ejemplo, esas características que están ahí presentadas. Tienen una gran capacidad de observación, tienen una capacidad de utilizar el lenguaje de manera superior, ¿sí? Unos recursos impresionantes en el lenguaje, una enorme curiosidad. Son niños que se la pasan viendo documentales, leyendo, ¿cierto? Tienen mucha curiosidad, tiene una gran sensibilidad, tendencia al perfeccionismo, una elevada capacidad para concentrarse y mantenerse ahí haciendo una actividad, interés en cuestiones morales, gran poder de razonamiento, sentimiento de ser diferentes, entonces ellos sí se sienten diferentes y a veces relegados, un alto nivel de actividad, entonces frecuentemente ustedes los ven muy activos, no en el sentido negativo, sino que siempre están en un proyecto, siempre están haciendo algo, leyendo, ¿sí? Como ocupando su tiempo en absorber información, en absorber conceptos. Algunos aprenden muy, muy rápido, tienen una gran memoria. Esto, pues que se sienten inconformes con los currículos que se les plantea, son muy independientes, tienen una gran imaginación, tienen un sentido agudo del humor y tienen una disincronía intelectual y emocional. Es decir, pueden ser muy maduros intelectualmente, pero muy maduros emocionalmente, ¿sí? Entonces ahí hay como un desbalance en esa parte. Y pues normalmente son los que nos bombardean con preguntas inusuales que a veces no estamos preparados para responder. Bien, a ver algunas estrategias. Exactamente, Zuli. Exactamente. Vamos a ver aquí un documento. Les voy a mostrar un documento, el documento, y se los voy a enviar. Yo les decía que, yo les decía que nosotros aquí en Colombia tenemos unos documentos. Vamos a ver si están acá. Mm, formatos. El último formato, la versión número 15, creo que es esta. Sí, sí, esta es la versión 15. Se los voy a descargar por aquí, se los voy a mostrar, se los voy a mandar en PDF y en Word para que lo tengan ahí. Bien, entonces, esta versión es la actualizada del PIAR, o sea, el formato PIAR que nosotros utilizamos acá en Colombia. ¿Listo? Según el decreto 1421 del 2017, que es el que regula todo el plan individual de ajustes razonables y todo el tema de inclusión. Entonces, eh, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Para ese tema de la inclusión, entonces se han creado estos recursos desde el Ministerio de Educación de Colombia. Esta es la versión número 15 del formato. Y pues les va a servir a ustedes para hacer un diligenciamiento, ¿cierto? De la caracterización primero. Entonces, caracterización del estudiante, toda la información general de él. Luego, bueno, esto también, entorno salud, hogar, entorno educativo. Y luego, los ajustes, ¿listo? Los ajustes razonables. Tienen que firmar claramente el que lo diligencia y y el nombre y firma del acudiente, el que está ahí, porque ellos también tienen unos compromisos, los acudientes también tienen unos compromisos, no solamente el compromiso es de los padres. Y aquí, organizado de manera muy chévere, están, em, por ejemplo, área, asignatura, campo de pensamiento, área de desarrollo, dimensión, etcétera.
donde nosotros vamos a trabajar algunas barreras identificadas, entonces actitudinales, tecnológicas, comunicativas, metodológicas, de infraestructura, sí, todas las que yo les acabo de nombrar se pueden poner por aquí. Tipo de ajuste razonable o facilitador, entonces, ¿qué recursos, materiales, estrategias, tiempos, metas, etcétera, vamos a utilizar aquí? Apoyo requerido, entonces si necesita un apoyo en talento humano, técnico, tecnológico, comunicativo u otros, entonces por ejemplo necesita, no sé, un audífono, necesita algo, ¿cierto? Si yo por ejemplo dentro de este ajuste es un niño que tiene trastorno del espectro autista y yo dentro de la barrera detecto barreras en cuanto a la parte comunicativa, pero necesito que el niño eh, porque pues se hace mucho ruido, ¿cierto? En el salón. Pero necesito que el niño se regule, mejore, ¿cierto? Esa parte emocional, entonces no se estrese. Le permito, por ejemplo, algún tipo de audífonos para disminuir ese, ese estímulo auditivo y que él pues se sienta un poquito más cómodo. Claramente no es que todo el mundo pueda traer audífonos y porque pues no, pero en el sentido de la mejoría con este muchacho, con esta muchacha, este chico o esta chica, pues se necesita. Luego se describe el tipo de ajustes y apoyos, entonces, y luego se hace un plan de seguimiento. El plan de seguimiento es importante, ¿cierto? Entonces, cada cuánto vamos a revisar si funcionó o no funcionó la estrategia. Entonces vamos a revisar cada 15 días, ¿sí? Durante un periodo de 2 meses, ¿sí? Es decir, vamos a revisar 4 veces ese plan, esa estrategia, a ver si funcionó o no. O una vez al mes, o cada periodo, bueno, no sé. Tiempos razonables dentro de ese ejercicio, claramente no todas las semanas, porque pues eso no es a ver, que sean reales, sí, también. No nos vamos a comprometer en una situación si no estoy seguro de lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces les voy a compartir esos dos formatos. Los tengo por aquí. Uno está en PDF y otro está en Word para que ustedes los tengan ahí. Súper esa pregunta. LACA. Para TDAH, nosotros normalmente recomendamos hacer flexibilizaciones. ¿Sí? Flexibilizaciones. En ese sentido, con DUA se mejoraría toda la parte de ese niño. ¿Listo? Solamente con el diseño universal para el aprendizaje. Hacer PIAR en un TDAH, pues no es tan necesario. ¿Sí? No es tan necesario esa parte. Sí se hacen flexibilizaciones, que eso tiene que ver más con tener en cuenta algunas condiciones del niño, ¿cierto? Y tiene en cuenta toda la parte del DUA. Entonces, así nosotros lo manejamos y lo he manejado toda la vida. Los niños con TDAH se manejan con DUA y ya trastornos, por ejemplo, del neurodesarrollo, que pues son un poquito más complejos de manejar, como lo son el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual o el déficit cognitivo, lo mismo. Estos sí se manejan con PIAR. Por ejemplo, dislexia, discalculia, disgrafia y TDAH los manejamos con flexibilizaciones, o sea, con DUA. Y el PIAR sí se aplica más a discapacidad intelectual, a trastornos emocionales como depresión, ansiedad y a la parte de discapacidad intelectual y TEA. ¿Listo? Eso es como el manejo que nosotros le damos. ¿Sí? O sea, se puede manejar así. Pero, pero ahí hay algo que aclarar. Si el niño, además de la TDAH, tiene una discalculia, o sea, presenta diferentes comorbilidades, ahí ya pues entonces empiezo a aplicar PIAR en las materias que necesita. Recordemos también que el PIAR es con el nombre uno lo saca. Plan individual, ¿cierto? O sea, de una persona, de ajustes razonables. La palabra razonables es importante ahí. Sí, o sea,
desde la razón, desde una lógica, desde un razonamiento que hago con la individualidad del estudiante. Si yo veo que con DUA no me funcionó y este TDAH, pero porque matemáticas, soy profe de matemáticas, porque matemáticas no la da, o sea, es un niño que entonces empiezo a aplicar PIAR solo en matemáticas, ¿sí? O sea, eso también se puede hacer. No necesariamente es que PIAR es en todas las asignaturas, no. Nosotros teníamos un estudiante, se graduó el año pasado y él esto era PIAR, pues por su trastorno del espectro autista en grado leve, pero era muy bueno en la parte académica, en matemáticas, en química, en física, era demasiado bueno, pero en la parte social no era muy bueno. Entonces, las barreras tenían que ver con la parte de la interacción y no con la parte cognitiva. Entonces, a él no le hacían ajustes en las asignaturas como tal en cuanto a la parte del conocimiento, ¿sí? De la intensidad de los temas. Pero sí se le hacían, por un lado, la parte social, la parte de las exposiciones, la parte de los trabajos en grupo, ¿sí? Esa partecita se le hacían ajustes y también en los tiempos de entrega, ¿sí? Porque era muy inflexible y entonces si se decía en 5 minutos recojo, mejor dicho, para él era una cosa loca. No puedo, profe, 5 minutos es muy poco. Y sí podía en 5 minutos, solo que para él era muy poquito porque él sí se quedaba pegado y miraba por aquí, miraba por allá. O sea, le daba muchas vueltas a las actividades. Entonces se decidió que pues no se daban unos tiempos tan cortos en actividades muy sencillas, ¿sí? Entonces se hablaba con él y bueno, tú tienes tanto tiempo, no te preocupes, ¿sí? O sea, se hacían ajustes en otros temas más que en los conceptos como tal, ¿sí? En la parte curricular como tal del contenido conceptual. Entonces, eso sí es importante también determinarlo. No es que yo a todos los TDAH les hago flexibilización o trabajo con DUAR y a todos los no. Hay que también mirar el caso por el caso y mirar el caso en unas asignaturas particulares, ¿sí? Si yo veo que hay un niño con discapacidad intelectual, pero yo les dicto ciencias sociales y veo que a mí me trabaja súper bien, avanzan los contenidos, ¿cierto? Con DUA perfectamente lo puedo trabajar. No necesariamente tengo que implementar PR. ¿Listo? Entonces esa es como mi recomendación. Vamos a ver algunas estrategias acá. Entonces, bueno, yo les decía el tema del tiempo, ¿sí? El tema del tiempo. Mi recomendación, ¿cuál es? Entre los 5 y los 6 años, vamos, por ejemplo, a trabajar tiempos entre esos números, ¿sí? Entonces, 5 o 6 años, una focalización atencional de 5 o 6 minutos. Y así sucesivamente. 6 8 años, de 6 8 minutos, 9 10 11 años entre 9 y 11 minutos, 12 14 años, entre 12 14 15 minutos y 15 años en adelante empezamos a avanzar entre los 15 y los 20 minutos. ¿Esto por qué? Yo sé que ellos pueden tener periodos atencionales mucho más largos, eso es clarísimo, pero hay niños que no, dentro de ese mismo salón. Entonces recuerden, estamos en diseño universal para el aprendizaje. Entonces, si yo tengo en cuenta que por lo menos 2 o 3 niños no tienen esa capacidad desarrollada, empiezo a trabajar en función de esos números, ¿sí? Y hago un plan, ¿sí? Entonces, esta semana empiezo con 5 o 6 minutos de trabajo focalizado en una actividad. Descanso, ¿cierto? Una pausa activa, nos levantamos, paseamos por el salón, hacemos estiramientos o nos quedamos sentados haciendo ejercicios de respiración. Bueno, ahorita vamos a ver esos ejercicios cómo son. Y esa pausa activa de 1 minuto, ¿cierto? O de 2 minutos, vuelvo a estos tiempos, 5 o 6 minutos. En total, el niño va a trabajar 20, 30 minutos, pero fraccionado en tiempos de 5 o 6 minutos, intermedio, una pausa activa. ¿Sí? Esto para niños de estas edades. Y así trabajar con los otros edades como tal. Entonces, para que sea más fácil para ustedes, tiene 6 años, vamos a trabajar
O sea, todo mi salón tiene 5 o 6 años, vamos a trabajar 5 o 6 minutos. Mi salón tiene 6 7 años, vamos a trabajar 6 7 iniciar, ¿sí? Eso es para el inicio, para el tope más bajo, ¿cierto? Y ya el tope más alto es el plan que usted, digamos, se plantee. Entonces, vamos a llegar hasta los 15 minutos de trabajo para niños de 8 años. Perfecto. Vamos a trabajar en función de eso. Entonces, la primera semana y la segunda semana, 8 minutos. La tercera y cuarta semana, vamos con 9 minutos. La sexta, perdón, la quinta y la sexta semana, vamos con 10 minutos. ¿Sí? Ahí ya vamos un mes y medio de trabajo. ¿Sí? Y ya hemos aumentado unos 3 minutos más o menos. Y así voy sucesivamente aumentando. Esto parece muy poco, pero es muy importante, ¿sí? Porque nos llegan al bachillerato niños con con la mínima capacidad de atención focalizada, ¿sí? Entonces, todas las habilidades, recuerden, profes, se desarrollan, se entrenan y se especializan, ¿cierto? Se vuelve uno un maestro en ese sentido. Entonces voy paulatinamente dándole un minuto más, ¿sí? Y los tiempos de pausa activa pueden ir variando entre 1 2 minutos, 3 minutos como máximo, ¿cierto? Ya cuando tengo periodos de 15 20 minutos para niños adolescentes de 15 años, 16 años, entonces, ¿qué hago? Pausas activas un poquito más largas, de 5 minutos, ¿sí? Como máximo. Entre 3 minutos, máximo 5 minutos de pausa activa. Y vuelvo a trabajar. Digamos que esto es como una modificación a esa técnica, la famosa técnica Pomodoro, pero es más o menos así. Y es entrenar en el tiempo, ¿sí? Entrenar en la conciencia del tiempo y la importancia de la organización del tiempo. Y es como una recomendación que yo hago a ustedes y que me ha funcionado en la práctica a mí. Bien, para las pausas activas, para los niños chiquiticos, por ejemplo, tenemos este recurso. Ya les muestro por acá. Super Mario Run está en YouTube y les encanta a los niños. Yo sé que hay algunos que trabajan con adolescentes, incluso Team productivity. para... No, este no es. Este. Entonces, por ejemplo, entonces ustedes si tienen de pronto un proyector, un video bien en el salón, ponen el proyector en el tablero y haces una pausa activa de 5 minutos When a star makes a go through the donde ellos vault. deban Which way activarse de should esta Mario manera. go to get the Entonces, little penguin? bien, se elige como tal, como un mapa y ellos empiezan. Y ellos deben correr. Hay run, entonces empiezan como a correr. Obviamente hacer una especie de skipping, como de trotecito en el puesto. Entonces ellos están ahí moviendo. Cuando dice jump, entonces aparece este caparazón. Saltan. Entonces dodge, esquivar a la derecha. Entonces se mueven a la derecha. Esquivar a la izquierda. Punch es golpear, entonces ellos golpean con sus puños. Entonces de hacia abajo, ellos hacen una sentadilla, luego salto y así. Y en lugar de yo ponerme a decirle, bueno, vamos a hacer ejercicios físicos. Arriba, estiren, abajo, agáchense a un lado, al otro, ¿sí? En lugar de yo guiar, pues estoy poniéndolos a jugar en el salón. Y son actividades chéveres que la verdad funcionan bastante. Obviamente con los niños más pequeños funcionan más que con los niños más grandes. Pero a los niños grandes también les gusta bastante. Sí, el Just Dance también les encanta. El Just Dance también les encanta. O de esas actividades de memorización. Sí, esos también les encanta. Esas actividades también les gusta. Así es, Katy. Bien, entonces este es un ejemplo de lo que yo puedo utilizar en una pausa activa. También, por ejemplo, podemos utilizar toda la parte de la conciencia plena y la autoconciencia emocional.
Entonces, practicar la conciencia plena, llevar un diario emocional, participar en actividades creativas como la pintura, escritura. Entonces, dentro de la clase misma, ¿cierto? Eh, hago ejercicios donde ellos puedan cantar, donde ellos puedan escribir de manera, digamos, autónoma, explorar todo el tema emocional, ¿sí? Y no importa si estamos en clase de matemáticas o estamos en clase de ética y valores. Es importante esos momentos, ¿cierto? Donde ellos sientan diferente la clase, ¿sí? Como que sorprenderlos ese día. Entonces estamos viendo, no sé, factorización, ¿sí? Y disculpen, disculpen que tome como ejemplo, entre comillas, aburrido de clase al profe de matemáticas, pero es que es como la resistencia más grande de los estudiantes pasa en esas asignaturas, ¿sí? Las matemáticas. Entonces, el profe de matemáticas se puede volver un profe genial donde utilice gamificación, donde utilice, por ejemplo, esto, sorpréndalo. Entonces, la clase de hoy no vamos a trabajar nada de matemáticas, sino vamos a trabajar esto, ¿sí? Música, danzas, escritura, comprensión emocional, y ya es diferente, ¿sí? Ya él como que, oye, el profe se enlocó, no nos dio hoy clases de matemáticas, nos dio clases de otra cosa. Y ya, y le baja un poquito a ese estrés, le baja un poquito a esa resistencia y entiende los niños que pues podemos hacer cosas distintas. Para la autorregulación emocional, entonces también podemos trabajar ese termómetro emocional, el homociómetro o el emocionómetro, las diferentes zonas para la identificación emocional. Entonces, niños que de pronto no quieran decir si están tristes, cansados, enfermos o aburridos, lo que sea, definimos unas zonas, las ponemos en el tablero, las ponemos en el espacio del salón y ya. Y si veo que el niño está ahí, como, entonces pregunto, oye, ¿en qué zona estás, Santiago? No, profe, yo estoy en zona amarilla, ¿sí? Ya sé que está ansioso, que está nervioso, que está confundido y ya. Con esa información, después me le acerco. ¿Qué pasó? ¿Tienes una evaluación hoy? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás ansioso? No, profe, es que van a operar a mi mamá, está enferma de tal cosa. Ya ahí hay una información interesante, ya puedo decir, ok, te entiendo, claro que sí, cualquiera estaría en tu posición de esa misma forma, es tu mamá, la van a operar, bueno, no sé, ¿sí? Entonces, en lugar de preguntarle, ¿está triste? Que de pronto ellos no quieren expresar si está triste, si está aburrido, si... Entonces, una zonita, ¿cierto? Donde ellos ya sepan cuál zona identifica una emoción y pues ellos dentro de esa se van a expresar más fácil. Este me gusta bastante, el botiquín de los primeros auxilios psicológicos, sobre todo para la regulación de estudiantes pues que tengan una escasa gestión emocional. Entonces tenemos una cajita donde, donde echamos ahí algunos dulces, algunos materiales manipulables, diferentes herramientas de texturas, diferentes cositas, por ejemplo, el, este peluchito, ¿sí? Aromas también funciona muy bien. Entonces le digo, llega el niño llorando, peleando con el compañero, en lugar de decirle, respira, ¿qué pasó? Cuéntame, que eso lo hace pensar más en la situación, sí, que le afectó. Lo siento, le abro la cajita, bueno, vamos a hacer esta actividad, ¿cierto? Puedes elegir algo que quieras acá, ¿sí? No lo estoy premiando, ¿sí? Dándole un dulce no lo estoy premiando. Le estoy bajando a la emoción, ¿sí? Le estoy diciendo, bueno, le vamos a bajar a esa emoción, pero con esto, ¿sí? Te vas a comer un dulcecito o vas a utilizar, vas a oler este aroma, vas a utilizar esta botella para hacer sonidos, ¿sí? Que él se concentre en otra cosa, le baje a la emoción, ¿sí? Y luego ya con esa regulación de su emoción, ahora sí, cuéntame qué pasó. Profe, es que pasó esto. Sí, ya él no está llorando, ni gritando, ni nada, sino tranquilo. Le estoy enseñando a que para solucionar algo necesito expresarme. Pero la expresión también tengo que estar, para la expresión adecuada, tengo que estar reguladito, tengo que estar tranquilo, ¿cierto? Y de esa forma le estoy enseñando. ¿Listo? Funciona muy, muy bien.
Otro videito, ya se los muestro por acá. Ese otro videito es un recurso que la verdad también les recomiendo. Este sí es para más adolescentes. Es un, es un recurso para adultos para trabajar toda la parte emocional. Ya se los, ya se los pongo por aquí. NeuronApp es una plataforma. Ahí pues pueden ustedes trabajar algunas cosas de la parte cognitiva, memoria, atención. Unas son de pago y otras actividades son gratis. Para la regulación emocional, entonces, ejercicios de respiración. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De pie, sentados o acostados. Poner nuestra mano izquierda en el estómago, justo debajo del ombligo, y la mano derecha encima y empujar con firmeza. Luego traer a la conciencia a la barriga, al estómago y respirar despacio y profundo hasta sentirse tranquilos, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. ¿Sí? Serían ejercicios de respiración. Luego ejercicios de mindfulness, por ejemplo sigue el sonido. Entonces nos dicen qué habilidades vamos a desarrollar, para qué edades, qué tipo de meditación es, cuánto dura, cómo la podemos hacer, ¿cierto? Y vamos a ver cómo es. Entonces nos sentamos con la espalda recta, las plantas de los pies pegados al suelo y las manos sobre los muslos. Luego vamos a hacer un sonido con un instrumento. Entonces puede ser una guitarra, un xilófono, un gong, bueno, lo que sea. Si no tienen ustedes el instrumento, pueden con el computador o con celular o con su celular hacer el sonido. Y ellos deben escuchar atentamente el sonido hasta que desaparezca completamente. Cuando esto suceda, deberán aplaudir una sola vez, ¿sí? Entonces, atención plena a un sonido. Y estamos desarrollando toda esa parte atencional de concentración y así se sigue jugando con diferentes instrumentos, haciendo durar un poco más, un poco menos el sonido. Inflando globos, entonces nos dicen qué tipo es, qué materiales necesitamos y las instrucciones. Entonces vamos a inflar un globo. Para eso estaremos sentados en la silla con la espalda recta y las manos apoyadas en el vientre. Respirar de forma natural mientras que yo cuento durante la inspiración y la expiración. Entonces, inspirarás mientras cuento hasta 2. Vas a ver cómo tu vientre se infla y luego expirarás en 4 tiempos, poniendo los labios en la misma posición que necesitamos para inflar un globo. Intentamos coordinar esa numeración con el ritmo de la respiración. Y la idea es que luego que ya pues practiquemos sin el globo, luego les damos el globito y lo hacemos de la misma forma, ¿sí? Ya con el globo es un poquito más difícil. Entonces ellos tienen que hacerse más conscientes de esa respiración y hacer un poquito mayor de esfuerzo, ¿sí? Luego de unos 2 minutos de respiración, ya sea con el globo y sin el globo, hacemos la reflexión. ¿Cómo fue más difícil? ¿Sí? ¿Por qué? No, es que el globo ejercía una presión, pues nos tocaba hacer más fuerza, ¿ok? Y te cansaste y bueno, así nos enfocamos en algo y generamos esa conciencia de la importancia de la respiración. Para la memoria, estos recursos me parecen súper buenos, ya se los comparto. Ese es el link, ¿listo? Bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Eh, gracias, Francis. No sé si ya llegó nuestro compañero Juan, creo, era Juan o Jan, no me acuerdo el nombre, el que quería información sobre psicología deportiva. Eh, y el compañero James Rodríguez, no, James, otro James.
que quería sobre neuroética. Entonces no sé si ya están por ahí. Igual les voy a volver a compartir los documentos que les compartí al inicio de la clase. Les voy a cerrar un poquito el chat, unos minutos para despedirnos. Psicopedagogía, Vanessa, en las carpetas eso es lo que hay. En las carpetas ¿del qué? Del diplomado, ahí hay mucho sobre psicopedagogía. Y por aquí tenemos, ¿dónde está personal? Psicología deportiva. Eh, Estrategias. Bien, ¿qué me preguntaban sobre psicología deportiva? Entonces, acá también están los documentos. Sí, compañera Vanessa, tenemos sobre psicopedagogía un montón de información. Acá, ya les muestro. Aquí en esta parte, en esta parte de el primer tema. Todo esto hay mucho sobre psicopedagogía. ¿Listo? Bien, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por su atención. Ya les abro el chat. Espero que hayan pasado una excelente jornada, 9 días de capacitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la información la aprovechen, les sirva, ¿sí? Certifíquense si necesitan el certificado, necesitan la información. Eh, no alcanzamos, Margioli, no alcanzamos esa partecita. Qué pena contigo. Excelente, maestro. Gracias. Gracias, Doris. Gracias, Angie. Muy amable por tu mensaje. El link para el certificado con Julián. ¿Listo? No sé si Julián, Juli, estás por ahí? ¿Puedes entrar un poquito, un ratico a darnos esa información? No sé si estás por ahí. Nuestro asesor Julián, no sé si está conectado. No, no está conectado. Bueno, les voy a dar el número para quien preguntó el tema de la certificación. Les voy a dar el número de Julián, ya se los paso por aquí. Julián Asesor más 57, perdón, más 57 es el número 324-685-4267. Bien, ese es el número de Julián, ¿vale? Con él les va a dar la información para el link de la certificación. Ah, bueno, aquí está Juli. Gracias, Juli. Ahí con él nos podemos, nos podemos dirigir a él para que él les enseñe o les informe cómo pueden descargar el certificado. Hola Jenny, gracias por estar ahí conectada. Un saludo, gracias por poner tu cámara. Nos vamos a despedir a continuación. Bien, con Juli es esa información. Bendiciones a todos. De verdad, pues continuar aprendiendo, continuar en este proceso de aprendizaje. Gracias a ese mensaje tan lindo, Katy. Gracias, gracias. De verdad, muy generosa. Excelente. Gracias, Luis. Ahí te veo, juicioso. Estuviste todas estas jornadas. Chao, Jenny. Muchas gracias. Margioli, muchísimas gracias por estar por ahí. Dariela, gracias. Excelente, Génesis. Tenemos por ahí. Muchísimas gracias, Rosalba. Bueno, a todas las personas que están por ahí conectadas. Andy, bueno, todos los demás. Gracias, Rosalba. Un gusto conocerlos. Bueno, me despido de todos ustedes. Espero que hayan aprovechado estas clases. Y pues de mi parte, pues quedo muy, muy atento a cualquier novedad, cualquier situación. Si nos vemos en otros diplomados, pues bienvenidos. Y pues nada, la corporación está atenta a todo. Ah, bueno, Juan, que tú me pediste lo de psicología deportiva, lo descargaste, ¿cierto? Era Juan Leal. Alcanzaste a descargar.
Bueno, me imagino que sí. Bueno, chao a todos. Muchísimas gracias. Vamos a terminar la clase.